Bueno, pues perdón que llegué tarde, como les decía, no consideré el tráfico del lunes de San Nicolás, pero bueno, lo importante es que ya podemos comenzar. Entonces, me pidió Carlos que si podían preparar algo sobre Isabel, la católica, ¿no? Isabel I de Castilla. Y se me ocurrió pues ponerle así, Isabel de Castilla, legado a la reina católica, ¿no? Si algún día iba a ser presidente, pues ninguna de estas imágenes son propiedad mía, y pues ya está, ¿no? Esto que está aquí a la izquierda es una pintura de Isabel joven, y esto que está aquí a la derecha es la firma de la princesa, ¿no? Cuando Isabel era todavía la princesa, firmaba, así se acostumbraba a firmar, ¿no? Yo la princesa, y luego no me queda claro si el escudo lo dibuja ella también o lo dibuja alguien más, ¿no? Pero en el caso de que ella lo ha dibujado, pues también ya tenía, desde que era la princesa, bien claro algunas cosas que ahorita vamos a ver. Pues me voy a adelantar. En el escudo podemos ver, digo, esto es nada más como una introducción, ¿no? El águila de San Juan, del apóstol San Juan, uno de los evangelistas, y ahí todavía no aparece, pero en el siguiente escudo de los Reyes Católicos, ya no estoy adelantando demasiado. Bueno, en fin. Entonces vamos a ver una pequeña línea de tiempo. Isabel de Castilla nace en Madrigal de las Altas Torres, un 22 de abril de 1451, o sea, ya hace 500 y cachito de años, ¿no? Casi. ¿Cuántos? 566 años, ya estamos cerca del 600 que del 500, ¿no? Es hija de Juan de Castilla, Juan I de Castilla y de Isabel de Portugal, ¿no? Es producto del segundo matrimonio de Juan, ¿no? Había enviudado y se volvió a casar con su mamá, Isabel de Portugal. Anteriormente el rey Juan había sido papá de Enrique IV, que fue quien era el rey, ¿no? Después de que murió Juan, el rey era Enrique IV, era hermanastro de Isabel. Una vez que muere su padre y que su hermano es el rey, ella se queda a vivir en un pueblo que se llama Arévalo con su madre y su otro hermano, más chiquito, ¿no? Eran tres, ¿no? Enrique, que era el rey, Isabel y uno más pequeño que era Alfonso. Estos dos más chicos quedan a vivir con su mamá en un pueblo que se llama Arévalo, ¿no? Y ahí pues la mamá los educa y les fomenta una vida de piedad muy interesante, ¿no? Porque a su corta edad, a los 13 o 14 años, ya sabían latín, sabían, por ejemplo, jugar ajedrez, leían obras de filosofía, etc., ¿no? O sea, eran hijos del difunto rey y en caso de alguna eventualidad, pues cualquiera de ellos dos podría ser el heredero de la corona, ¿no? En esa época, Castilla, bueno, España no existía todavía, ¿no? Había estos reinos en la península, ¿no? Los más grandes eran pues Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y, bueno, todos estos eran cristianos y quedaba un pedacito acá abajo que es el reino de Granada, ¿no? Que es el último reino que tuvieron los musulmanes en Europa Occidental. Ahorita vamos a hablar más de ellos porque se pone divertido. Pero entonces, ¿en qué me quedé? Que Isabel es, en algún caso, alguna eventualidad, sería la heredera de la corona de Castilla. Como el rey Enrique, pues medio tenía fama de no ser muy, de ser poco varonil, para decirlo así políticamente correcto. Estuvo casado con una mujer que se llamaba Blanca de Navarra. En esa época existía la costumbre de que cuando miembros de la nobleza, especialmente reyes o herederos al reino, contraían matrimonios, después de que contraían matrimonio, se acostumbraba que, bueno, pues consumaban el matrimonio y tenían que enseñar, era una cosa rarísima, ¿no? Porque se encerraban en la habitación y entonces después de un rato tenían que salir con la sábana y mostrar la sangre, ¿no? Para demostrar que se consumó el matrimonio. Era una costumbre, ¿no? Y Enrique decidió no hacer eso con su primera esposa, Blanca de Navarra, ¿no? Entonces, pues no podían tener hijos, tal, así.
Y después, para lograr que se les anulara el matrimonio, se utilizó la causal de impotencia, ¿no? Entonces se determinó que el rey Enrique era impotente, por lo tanto no se consumó el matrimonio, por lo tanto no hubo matrimonio, por lo tanto no está casado, ¿no? Entonces Blanca se regresó a su casa, Enrique siguió siendo el rey, y posteriormente se casó con Juana de Portugal, que pues vamos a decir, Portugal y Castilla son como, o eran en la época como dos hermanos que se llevan bien, pero siempre están peleando, ¿no? Para ver quién es el más importante. Entonces, pues aunque sí compartían algunos ideales, también es cierto que pues de repente había rivalidades, ¿no? Y rivalidades fuertes. Entonces, además, esta mujer Juana, al parecer no era muy pro Castilla, sino más bien pro Portugal, ¿no? Entonces, en alguna ocasión se sugiere que ella le dice a su esposo: oye, esos hermanos tuyos que viven en Arévalo, deberías tener cuidado con ellos, porque en una de esas se te organiza una revuelta, y pues como tú y yo no hemos tenido hijos, y pues ya ves lo que te pasó la última vez y todo eso, deberías de traerlos aquí a vivir con nosotros para que los podamos tener cerca y no nos vayan a salir con alguna cosa, ¿no? Entonces, en el 1464, con 13 años, se la llevan a vivir a la corte, ¿no? Eso definitivamente fue algo muy fuerte en la vida de ella, porque de estar acostumbrada a vivir en un pueblo pequeño, con su madre, su hermano, y estar siendo educada y tal, así, a pasar a vivir en la corte es como, no sé, pasar de vivir en un pueblo pequeño, ¿no? A ver si se me ocurre alguno ahorita, ¿no? De pasar de vivir en a ver, un pueblo pequeño. Bueno, cualquier... De vivir en Tepa a irte a Nueva York, ¿no? O algo así, ¿no? Tala. Tala. O Tala, por ejemplo, ¿no? O Cocula, o bueno, cualquier otro municipio. Entonces, definitivamente fue un shock muy grande, pero también sirvió para forjarle el carácter, ¿no? Porque ella de alguna manera influyó en la manera en la que se vivía en la corte, que no era nada más ejemplar, ¿no? De hecho, se sugiere que había pues muchos excesos, muchas promiscuidades y tal, y se ve que ella influyó de tal manera que eso, si no se acabó, al menos se dejó de hacer tan descaradamente, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Y nos sirve a nosotros de ejemplo de que, aunque la cosa esté muy mal, bueno, pues de alguna manera podemos influir, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Carlos? Te iba a preguntar si ella, pues, por ser ya desde antes de la familia real, ya llevaban una educación, digamos, importante, o fue hasta que llegan acá a la residencia con los reyes que empieza a tener un mayor nivel de educación, o ya desde siempre. Yo creo que la principal educación la recibió antes. Ya la había recibido. Ya la había recibido, aunque evidentemente siguieron formándose, ¿no? Ahí, cuando llegan ahí, le asignan a un paje, a su hermano, a Alfonso. Ese paje se llama Gonzalo Fernández de Córdoba. En esa época le decían el cordobés, ¿no? Pero este cuate llega a ser de gran importancia para la monarquía, ¿no? Tal vez ustedes han escuchado el nombre del gran capitán. Bueno, pues es él, ¿no? Okay. Él tuvo mucha importancia primero en la guerra. Ahorita regresaré a él, recuérdenme del gran capitán, ¿no? Entonces se los llevan a vivir a la corte, ¿no? Ahí en la corte, bueno, pues Enrique IV, como les decía, no era muy varonil, entonces los nobles lo mangoneaban como querían. Especialmente uno que se llamaba Juan Pacheco, ¿no? Que fue como su primer mentor, que vamos a decir el que le enseñó a vivir en la corte y todas esas cosas, pero pues parece ser que no velaba tanto por sus intereses ni los del reino, sino más bien por lo que él quería, ¿no? Y parece que pues mangoneaba ahí medio gacho al pobre Enrique. En cierto momento, Enrique empieza a ser muy amigo de otro que se llamaba Beltrán de la Cueva, ¿no? Y entonces Juan Pacheco pues le dan celos, ¿no? Así, bien vulgar, le dan celos. Y entonces empieza a buscar la manera
de como ya no puedo mangonear a Enrique, bueno, pues, ¿qué voy a hacer ahora, no? Ya no puedo mangonear a este, porque ahora es más amigo de este otro y a mí ya ni me voltea a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo que hace es, empieza a tramar una especie de confabulación en la que quiere involucrar a los príncipes, o sea, Isabel y Alfonso, ¿no? Y entonces le dice a Alfonso, tú deberías de rebelarte contra tu hermano porque tú deberías ser el rey, ¿no? Como era un chavito, yo creo que tendría unos 14 o 15 años, pues lo convenció, ¿no? Y entonces le hace creer que le va a dar todo su apoyo y tal, y entran en guerra las facciones de Alfonso, apoyadas por este Pacheco, en contra de Enrique IV, ¿no? Empieza la guerra y tal así, y en ese periodo, no se sabe cómo, pero la cosa es que Alfonso se muere, ¿no? Entonces pues ya la causa justificada de la guerra pues desaparece, ¿no? Y entonces Pacheco voltea a ver a Isabel y dice, pues esta es niña, igual y también puedo mangonearla y está más fácil, ¿no? Lo que él no sabía es que Isabel tenía pues tenía una cabeza muy brillante, ¿no? Y una personalidad muy determinada. De tal modo que le dice, Nel, yo no me presto a tus intrigas. Bueno, tal vez no se lo dijo así, ¿no? Castellano antiguo, ¿verdad? Sí, lo dije en castellano antiguo. Le dice, ¿sabes qué? Yo así no juego, él es mi hermano, él es el rey, y le jura lealtad, ¿no? Para esto, Enrique y su esposa Juana ya habían logrado concebir, ¿no? Hay quien dice que la niña producto de ese matrimonio no era hija del rey, ¿no? Sino hija de su brother Beltrán de la Cueva, ¿no? Inclusive esta niña hay quien así muy groseramente la llama Juana la Beltraneja, ¿no? Haciendo alusión a que pues, no es hija del rey sino de Beltrán, ¿no? Entonces a ver, ¿se acuerdan lo que les dije hace rato? Que el matrimonio de Enrique con Blanca se disolvió por causa de impotencia, sí, ¿verdad? Entonces, el matrimonio siguiente de Enrique con Juana no contaba con una bula que levantara la sanción de la impotencia, ¿no? O sea, o que diera fe de que ya no era impotente. Entonces, legalmente, la niña no podría ser heredera a la corona al proceder de un matrimonio inválido, ¿no? Esa era la legislación de la época. Y entonces, al finalizar la guerra, cuando Isabel le dice, ok, nos dejamos de pelear, tú eres el rey, eres mi hermano, pero la heredera soy yo, ¿no? Y si quieres que nos la llevemos bien, reconoce a mí como la heredera, yo te juro lealtad a ti hasta la muerte, dale sí, pero yo soy la heredera, con el fundamento legal de que, no de que la niña no fuera hija de él, sino de que su matrimonio no era válido porque no tenía una bula que le quitara la sanción de la impotencia, ¿sí? Entonces, dicho de otro modo, al anular un matrimonio por impotencia, todos los matrimonios posteriores estaban anulados, a menos de que hubiera una bula que dijera lo contrario. En este caso no existía esa otra bula que dijera lo contrario. Entonces, en 1468 termina la guerra y Enrique IV nombra a Isabel como heredera, ¿no? En un lugar que se llama Guisando, y es muy particular porque esos pactos se llaman los pactos de los toros de Guisando, ¿no? Y se festejó, o sea, hubo celebraciones con festejos taurinos, ¿no? Eso desde 1468, ¿no? O sea, también los toros no es una invención moderna, ¿no? Sino están en la sangre de la hispanidad desde hace 500 años. Entonces, firman esos tratados, esos pactos de Guisando. De hecho, ahí hay unas esculturas, son como unas banquitas, así como esta mesa, en forma de toros, ya están muy erosionadas y todo, pero ahí siguen, ¿no? Están ahí y se pueden visitar. Después de eso, Enrique empieza a pensar, bueno, ya nombré heredera a esta mujer, que ya vi que tiene más pantalones que yo a lo mejor, o sea que él, ¿no? ¿Y qué puedo hacer como para contrarrestar esta situación? Y empieza a buscarle esposo, ¿no? Entonces, uno de los candidatos es el vecino, ¿no? El rey de Portugal, ¿no? Isabel tenía en esta fecha pues 17 años, ¿no? 17, 18 años, ¿no? Entonces empieza a buscarle marido. Y uno de los posibles candidatos, se barajan dos, uno es un francés
que estaba lisiado, estaba jorobado, era hermano del rey, pero pues no tenía ninguna aspiración más que a sobrevivir, ¿no? No era un buen mozo. No era buen mozo. No era buen mozo, ni siquiera podía pararse derecho, ¿no? O por sí mismo, ¿no? Entonces, pues no era una muy buena opción para casarse con él. Para los enemigos de Isabel sí era una muy buena opción, porque Francia está lejísimo, ¿no? Y entonces pues se va para allá, ¿no? Pero para Isabel no resultó una opción tan atractiva, ¿no? Otra opción era el rey de Portugal, que era un señor como unos 40 o 50 años, y Isabel una chava de 17, ¿no? Entonces, aquí es algo impresionante porque el rey Enrique le dice, pues aunque no quieras, te vas a casar con él, porque yo lo digo, y ella le dice, pues no me voy a casar, porque yo lo digo, ¿no? Y la que se va a casar soy yo, no tú, así que la que va a decidir soy yo. Y él le dice, pues no me importa, ahí viene el rey, ¿eh? Así que prepárate, más vale que te decidas y que sonrías y digas así. Llega el rey me imagino que habrá sido en Segovia, que entonces era la capital del reino. Llega el rey de Portugal y Isabel le dice, pues lamento que hayan ustedes venido hasta acá, porque yo no me voy a casar, ¿no? Y se lo digo desde ahorita, se lo digo tajantemente, no va a haber poder humano que haga que me case. Entonces Isabel se mantiene firme, no se casa con el rey de Portugal, pero intuye que no va a poder pues, resistir mucho tiempo la presión, ¿no? Porque a ver, no era solo que su hermano le dijera te vas a casar con ¿no? Era que el rey le estaba diciendo con quién se tenía que casar, que ya lo había desobedecido una vez, y que eso minaba su popularidad, vamos a decir, con los nobles, ¿no? O sea, los nobles iban a decir, no, pues es una niña berrinchuda, ¿no? Que no entiende que su vida, o las decisiones de su vida no son tanto por ella como por el Estado, ¿no? Entonces Isabel entiende eso y dice, bueno, tengo que hacer algo rápidamente. Entonces, le vuelven a presentar candidatos. Ahora no es su hermano el rey, sino sus amigos, ¿no? Sus amigos que son el cardenal, el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, y su grupo cercano, ¿no? Entonces le dicen, oye, pues mira, está este cuate que vive en Aragón, que se llama Fernando, que es de tu edad, pero pues es tu primo. Entonces necesitamos su primo segundo, o sea, tampoco era tan grave, ¿no? Necesitamos una bula del Papa que permita que te cases con él, ¿no? Porque si no, al ser un matrimonio consanguíneo, si no está la bula, pues nos volvemos a meter en el problema de la legitimidad del matrimonio y los hijos, y entonces no pueden ser herederos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, por esas fechas andaba el legado pontificio en Castilla, y él les dice, de alguna manera lo convencen y les da una bula como provisional, ¿no? Así como, bueno, pues en lo que el Papa dice que sí, pues va, ¿no? Se pueden casar. Y se casan a escondidas, ¿no? De hecho, Fernando viaja desde Zaragoza, que es la capital de Aragón, a Valladolid disfrazado, ¿no? Así como las películas, ¿no? Viaja disfrazado de un ciervo o de lo que sea, llega a Valladolid y se casan a escondidas. Se tienen que casar de esa manera porque pues no había otra manera, ¿no? Entonces tienen que hacerlo así, a la brava. De hecho, ahorita en las conclusiones vamos a regresar a eso. Dime, Carlos. ¿No había otra manera porque no era aprobado por los demás o por qué lo tenía que ser así oculto? Tenía que ser oculto para que no se lo impidieran su hermano, que la que seguía queriendo casar con otro. Que quería, ¿no?, ponerle otra fuerza. Exacto. Él quería utilizarla a ella como moneda de cambio para ganarse la simpatía de uno de los reinos de alrededor, ¿no? Y para Enrique, Aragón no era tan buena opción, ¿no? Hay quien dice, y bueno, no lo dice cualquier persona, lo dice un historiador que se llama Luis Suárez, como el futbolista, pero este sí es gente de bien. No muerde. Se llama Luis Suárez Fernández, es un investigador de la Universidad de Valladolid que todavía vive, ¿no? Está cerca de los 100 años, tiene 50 o 60 años estudiando a los reyes católicos, ¿no? Y dice que Isabel escoge a Fernando porque era más o menos de su edad, o sea, no era un viejito, porque era del reino de al lado y con miras a la unidad de España, ¿no? Entonces tenía sentido escoger
en lugar del enemigo natural que eran los franceses, además que estaba Tullido y todo, pues era el enemigo natural, ¿no? Francia siempre estuvo ahí, duro y dale, duro y dale. Y entonces decide juntar fuerzas con Aragón, ¿no? También, seguramente, ni siquiera se conocían, ¿eh? O sea, no había Facebook para que lo pudiera stalkear y dijera, no, pues sí está caído, va, ¿no? O sea, te casas para hablarle, ¿no? Y se llegaba al acuerdo por medio de emisarios, ¿no? Entonces vino un emisario de Fernando de Aragón y un emisario de Isabel, se pusieron de acuerdo, sí, así va a ser, tal y sí. Se casan escondidas precisamente con la intención de evitar que les pudieran poner un obstáculo. Los casa el arzobispo Carrillo, que era el primado de Toledo, lo cual pues era el principal, el primado de España, ¿no? Los casa escondidas, y bueno, cuando Enrique se entera de esto, pues se enoja muchísimo, ¿no? Como podrán ustedes imaginarse, pero bueno, la cosa es que al poco tiempo, o sea, no pasa mucho, en lo que Enrique se dice que tenía problemas en el estómago, ¿no? Y que no era disciplinado con lo que comía, ¿no? Entonces, en una de esas, pues se murió, ¿no? Dicen que de una ¿cómo se llama? Cuando comes algo que te cae muy mal, pero lo sigues comiendo mucho tiempo, etc. Bueno, el chiste es que no se cuidó y se murió, ¿no? Y entonces sí se puso divertido, porque en esa época, Aragón, como ven aquí, pues hace frontera con Francia. Y siempre estuvieron peleando por dos condados, el Rosellón y la Cerdaña, que son dos condados. No sé por qué serán tan importantes, pero el punto es que los franceses los querían, los aragoneses los querían y siempre estaban peleando por ellos. Entonces, ya los tenían, y en una de esas guerras, Fernando, ya casado con Isabel, tiene que irse a Aragón, ¿no? Y pum, que se muere el rey, ¿no? Entonces, Isabel está así como en la disyuntiva de qué tengo que hacer ahora, ¿no? Ya se murió el rey, mi hermano, no dejó indicación de quién era el heredero, o sea, no cambió lo que había dicho en Guisando, por lo tanto la heredera soy yo, pero mi marido no está, ¿qué tengo que hacer? Y entonces ella decide, junto con el arzobispo Carrillo y sus amigos más cercanos, ahorita les voy a decir quiénes fueron, dice, no, pues ya, en caliente. Y el 13 de diciembre de 1474, con 23 años, la coronan reina de Castilla, ¿no? Esto tiene su trascendencia porque para la época que ella tomara la decisión de coronarse sin su marido, pues la hizo meterse en problemas, especialmente con él, ¿no? Pero en el acuerdo ese que les dije que mandaron emisarios, en su acuerdo prenupcial, quedó clarísimo que la reina Isabel puso sus condiciones y le dijo, pues en Aragón tú serás el rey, pero en Castilla yo soy la reina, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también, no solo por imponer su voluntad, sino por anteponerse a cualquier otra situación que pudieran hacer sus enemigos, ella decide coronarse, ¿no? Y algunos de los nobles le juran lealtad, ¿no? Pero algunos no. Algunos, incluido el Juan Pacheco, el que empezó a decir que la niña Juana no era hija del rey, ahora se hace el abanderado de los derechos de la niña y dice, no, es que esta Isabel es la impostora, ¿no? Ella es la usurpadora, ¿no? La verdadera heredera al trono es esta pobre niña de 10 años a la que yo podré mangonear. Bueno, tal vez eso no lo dijo, pero sí lo pensó seguramente. Entonces... ¿Y se podía que se pudieran coronar con tal edad? Sí, no era un impedimento. No era un impedimento, y como dices, lo ha mangoneado. Sí, de hecho, al hermanito de Isabel, al Alfonso, el que se rebeló contra su hermano, lo coronaron así con... O sea, no es que haya sido la coronación oficial, pero sí le dicen, tú eres el rey, y él se la cree cuando tenía 14 o 15 años. O sea, no era un impedimento. Solo en algunos casos sí había que esperar a que llegaran la mayoría de edad. Por ejemplo, el nieto de Isabel, Carlos I de España, o V de Alemania, el de los chocolates, como no, él tuvo que esperar a llegar a la mayoría de edad para poder llegar a ser rey de Castilla y Aragón, ¿no? O ya rey de España, ¿no? Ya en esa época ya existía.
y mientras tanto hubo un regente, ¿no? O sea, uno que hacía las veces de él mientras que él podía llegar, ¿no? Como una especie de administrador temporal, ¿no? Entonces, me quedé en que ella la nombran, se corona así en caliente, reina de Castilla, y Fernando pues está así como que mi esposa hizo qué, ¿cómo dicen que pasó? Y pues viene enojadísimo, ¿no? Y viene, y luego cuando llega a Segovia, todavía Isabel lo hace esperar afuera de la ciudad como 2 o 3 días, ¿no? Esto el 13 de diciembre, o sea, ya estaba haciendo frío, o sea, de hecho había nieve, ¿no? Y deja a Fernando ya afuera 2 o 3 días, porque dice, es el rey y lo vamos a recibir como tal, ¿no? Entonces en lo que prepara la pachanga, lo deja allá afuera, ¿no? Entonces el pobre Fernando ya estaba enojadísimo, pero pues bueno, se le quitó el enojo cuando vio todo lo que le prepararon, ¿no? Lo que sí sirvió es que Isabel fue sentando el precedente de que, como les decía antes, en Castilla la reina era ella, ¿no? Y si el rey tenía derecho de administrar justicia y de tomar decisiones, la reina era ella, ¿no? Cosa que no pasaba en Aragón. En Aragón el rey era Fernando y Isabel pues era su esposa y ya está, ¿no? Oye, David, perdón, ¿y esta clase de cuando, no sé, personas de diferentes reinos se casaban con autoridad, era así por lo general? O sea, yo gobierno aquí, tú gobiernas allá, o esto fue algo como novedoso. Había dos, cuando la mujer era la heredera, había 2 posibilidades, ¿no? Y bueno, con los reyes católicos nace una tercera. La primera es el modo francés, que es las mujeres no pueden heredar, solo transmiten derechos, pero no heredan. Por ejemplo, el hijo de la princesa puede heredar el trono, pero la princesa no. ¿Me voy a entender? Y había un intermedio que decía, bueno, las mujeres pueden transmitir derechos, pero no ejercer el poder, ¿no? O sea, pueden ser reinas, pero no pueden ejercer el poder. El poder lo tiene que ejercer el marido, ¿no? Entonces la mujer debe de depositar en su marido una capacidad plena de ejercer el poder que es de ella, ¿no? Pero lo va a ejercer él. Y bueno, eso lo cambian ellos, ¿no? Ellos cambian eso y determinan que las mujeres pueden heredar de pleno derecho, ¿no? Es interesante como desde esta perspectiva de un feminismo sano, o sea, cómo pues Isabel hizo algo, digamos, moderno, ¿no? O sea, un novedoso para la Exacto. Es que Fernando y Isabel, ahorita lo voy a decir, pero son los padres del Estado moderno, porque pasan de la institución feudal a un Estado que se encarga de administrar todo, ¿no? Y pasan de un señor feudal que dominaba un cierto territorio y el rey era más bien como una figura de unidad, pero el que mandaba en ese territorio era el señor feudal, a una corona con instituciones, ¿no? Con instituciones de administración de justicia, con instituciones de cobro de impuestos, con instituciones de cultura también, ¿no? Porque ya había universidades, ¿no? De hecho, Isabel le gustaba ir a la colocación del grado de doctor y varias veces se le vio en Valladolid, ¿no? Pero bueno, ¿en qué iba? Bueno, ya vimos que se corona así. Ok. Entonces, como Isabel se corona así, madrugando un poquito en la situación, sus enemigos, los que vieron que ya no le iban a poder dominar, Pacheco, y los que de buena fe eran fieles a Enrique, como la familia Mendoza, esos Mendoza son importantísimos, de hecho, son una de las familias denominadas los grandes de España, ¿no? De esa familia, por ejemplo, es el cardenal Mendoza, que a lo mejor no era muy ejemplar en su vida como cura, pero fue una importancia trascendental, ¿no? Entonces, los que estaban en contra de Isabel o a favor de la niña empiezan a hacerle la guerra, ¿no? Entonces hay una guerra de sucesión, ¿no? Entre los que apoyan a Juanita, la Beltraneja, que así la llaman, y los historiadores dicen que no se le debe llamar así porque es una falta de respeto a ella, pero bueno, sí, en fin, ellos dicen que no se le debe llamar así. Entonces, entre Juanita y Isabel, ¿no? Isabel. Y para ponerle más sabor a la cosa, ¿se acuerdan del rey de Portugal que estaba muy ardido porque Isabel lo bateó? Pues dice, esa niña, que además era su sobrina, están siendo violados sus derechos de herencia al trono. Entonces, yo me voy a sacrificar y me voy a casar con ella
y juntos vamos a luchar por su derecho al trono. Entonces, el tipo este que tenía 50 y algo de años se casa con la niña, ahora sí una niña, para pelear por sus derechos, ¿no? Entonces, no solamente están luchando los nobles que eran fieles a Enrique, ¿no? Sino que Portugal también te escuchara, ¿no? Ahí la verdad es que Fernando fue el que hizo fuerte a Isabel, ¿no? Porque, vamos a ver, Castilla estaba partido, ¿no? Si bien sí tenía apoyo, no tenía todo el apoyo, ¿no? Y si logra vencer en esta guerra es porque tenía el apoyo del reino de Aragón, ¿no? Entonces, ganan esta guerra, se acaba, se va el rey de Portugal a Portugal, con toda su esposa, y Isabel comienza a unir a los nobles a su causa, ¿no? Hay que entender que en esa época los nobles cumplían una función social importantísima, o sea, no eran solamente la gente fresa que salía en las revistas, sino eran los que cumplían una función social de ser modelos de comportamiento, ¿no? Y además eran la gente que de alguna manera llevaba la voz del rey al pueblo, ¿no? Eran los cercanos al rey, ¿no? Podríamos decir que eran como una especie de representantes, ¿no? Sin ser representantes, de alguna manera sí representaban un poco a la población y debían de servir como modelo para ellos, ¿no? Igual que nuestros diputados y senadores. Entonces, Isabel empieza a unirlos a su causa, ¿no? Yo creo que este es uno de los más grandes méritos que ella tuvo, porque no solamente les dice, vengan los que me ayudaron, sino, a ver, tú que estuviste en contra de mí, ¿qué onda ya? O le seguimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí fue muy dura en el sentido de que los castigaba fuertemente, ¿no? Por ejemplo, fulanito de tal, tú hiciste la guerra, tenías 10 villas, ahora tienes 2 y me debes tanta lana. ¿Qué onda? ¿Así o le seguimos, no? Entonces, al darles oportunidad de que cambiar, porque bien podría haberles quitado todo y meterlos a la cárcel o matarlos o hacer lo que ella quisiera, ¿no? Sin embargo, ella entiende que tiene que unirlos a todos, ¿no? Que su función no es dividir más, sino unir a todos, ¿no? Y entonces, sí los castiga, porque ella es la reina, y empieza el Estado moderno, ¿no? Entonces hay que quitarle peso a los nobles y hay que concentrarlo en la corona, ¿no? No porque ella estuviera loca de poder, sino porque era una mejor manera de administrarlo, ¿sí? Y de esa manera se evitaba que los nobles la quisieran mangonear, ¿no? Entonces, una vez que logra unirlos a todos, bueno, pues los franceses siempre estuvieron dando lata, ¿no? Y entonces hay veces en las que, como Fernando le ayudó a Castilla a esta guerra de sucesión contra los nobles y contra los portugueses, también Castilla le presta ayuda a Aragón en contra de Francia, ¿no? Cabe señalar que en esa época la corona de Aragón no era solo este pedacito, sino que incluía también el reino de Nápoles, ¿no? El reino de Nápoles es de la península itálica, lo que está vamos a decir, de Roma para abajo, ¿no? Incluido Sicilia. Ese es el reino de Nápoles y pertenecía a la corona de Aragón. Y adivinen quién quería también ser el rey de Nápoles. El francés, exactamente. Entonces, pues mucho tiempo estuvieron peleando por ver quién era el rey de Nápoles, ¿no? Muy bien, entonces, ya quedamos en que ya Isabel es la reina, ya pacificó la cosa, ya unió a todos bajo una misma bandera. Entonces, se presenta un momento de calma internacional, ¿no? En el que deciden Isabel y Fernando que ya estuvo bien de tener musulmanes ahí en la península, ¿no? Que es momento de terminar la reconquista que se comenzó casi 800 años antes. Y entonces unen sus fuerzas junto con el Papa, ¿no? Que también les pasa una lana del presupuesto para cruzadas, para luchar contra el infiel, ¿no? Cabe señalar que en esta época los turcos eran una potencia grandísima, ¿no? Que amenazaban a Occidente desde Turquía, ¿no? Acaban de conquistar Constantinopla, no mucho después llegarían a las puertas de Viena y eran un poder constante que amenazaba la estabilidad de Europa occidental, ¿no? En esa época no eran refugiados, sino que decían, vamos a ir por ustedes
y iban a por ellos, ¿no? Y llegaron hasta las puertas de Roma, ¿no? Hay grandes santos que se hicieron santos luchando contra el Islam, ¿no? Defendiendo a los pueblos europeos de la invasión de estos camaradas, ¿no? Así rápido me acuerdo de San Juan de Capistrano. Su historia vale la pena, sobre todo porque todos conocen a don Juan Sandoval, ¿no? Bueno, pues él se llama Juan por Juan de Capistrano, ¿no? Y sí medio comparten esa personalidad belicosa, ¿no? Pero bueno, entonces se proponen Isabel y Fernando acabar con el reino de Granada, ¿no? Y se aprovechan, bueno, no se aprovechan, sino toman los musulmanes en esa época eran súbditos del reino de Castilla. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no eran tan fuertes como lo fueron antes, pero pues ahí seguían viviendo y pagaban una lana a la corona de Castilla porque los dejaran vivir ahí, ¿no? Porque como pueden ver aquí en el mapa, pues ya se ve que el poderío de Castilla era pues mucho más grande. Para que se imaginen, los musulmanes llegaron hasta todo menos este pedacito, ¿no? Llegaron a conquistar todo menos el Principado de Asturias. Entonces, salvo esta marquita de aquí, todo lo demás llegó a ser musulmán. Y ya para 1480, 1485, pues ya solo quedaba ese pedacito, ¿no? O sea, poco a poco se fue reconquistando, ¿no? A lo largo de casi 800 años, ¿no? Entonces, pues ya no eran tan fuertes como antes. Los de Castilla pues estaban, de alguna manera preferían no terminar con la reconquista, o no tenían el poderío, o no querían pelear, y entonces le dijeron, bueno, te dejamos vivir, pero vas a ser mi súbdito, me vas a pasar una lana para que puedas estar aquí, ¿no? Algo muy parecido a lo que los musulmanes hacían antes, ¿no? Te vamos a dejar vivir aquí en Asturias, pero pues me debes tanto. Entonces, en cierto momento, los musulmanes raptan a una castellana, se me escapa su nombre ahorita, a ver si me acuerdo. La raptan y el rey de Granada la conoce, al parecer era muy guapa, y dice, pues tú vas a ser mi segundo esposo. Entonces, esta chava, al parecer, pues se enamora de él también, se casan, ella se convierte al Islam y tienen un hijo, ¿no? El emir o el rey de Granada dice, bueno, pues este hijo va a ser el heredero, ¿no? Pero cabe señalar que esta era la segunda esposa, o sea, ya tenía una esposa anterior, ¿no? Esa esposa anterior tenía un hijo que ya era grande, ¿no? Que se llama Boabdil. Ese Boabdil, pues como que no le interesaba, era parecido a Enrique, ¿no? O sea, no le interesaban mucho las cuestiones de gobierno, él era más bien un poeta, un literato, él no tenía el carácter fuerte de su padre. Entonces, cuando su mamá de Boabdil ve que el otro está tan enamorado de la nueva esposa, que además es una cristiana, o sea, es como un pecado mortal que no se le puede perdonar, aunque se haya convertido y tal, la mira con desconfianza, y sobre todo porque pues, le va a quitar el reino a su hijo, ¿no? O sea, es normal que el amor de madre busque defender los derechos de su hijo, ¿no? Entonces empieza a meterle ideas a la cabeza a Boabdil, ¿no? De hecho, Boabdil ya había prácticamente aceptado, ¿no? O sea, su papá le dijo, hey, pues fíjate que veo que como que esto no es lo tuyo, entonces, ¿cómo ves si mejor tu hermanito, si ve que lo educo bien y tal, ¿no? Y yo creo que no se le había hecho tanto de jamón hasta que llega la mamá y le empieza a envenenar la mente, ¿no? Y le dice, oye, todo esto que es tuyo van a venir y te lo van a quitar. Y no te lo va a quitar cualquiera, te lo va a quitar la hija del esclavo, ¿no? La hija del infiel. Y vas a permitir eso y eso no está bien, tal. Bueno, en cierta manera lo logra convencer, ¿no? Entonces, este príncipe, Boabdil, con ayuda de algunos otros, traiciona a su papá, ¿no? Y entonces se levanta en armas contra él. Para esto, cuando raptan a la cristiana esta, que si no me equivoco se llamaba Zoraida, o Zulema, era con Z, Zoraida o Zulema, ya convertida al Islam. Cuando la raptan, los reyes católicos le dicen al emir, no, oye, tienes ahí una castellana, regrésala, ¿no? Regrésala, ¿no? Y él les dice, pues miren, no solamente no se las voy a regresar, sino que el tributo de este año ya no va, ¿no? Entonces cancela el pago del tributo.
Y los reyes católicos pues, dicen, pues órale, va, ¿no? Entonces comienza la reconquista, ¿no? ¿Qué implicaba eso? Bueno, pues implicaba, después de algunos años de paz, volver a estar en guerra, ¿no? Pero, pues ya no en la misma condición, ¿no? Ya no estaban tan improvisados, ¿no? Ya habían aprendido mucho de la guerra de sucesión, ya habían aprendido de la guerra contra los franceses, y ya tenían capitanes muy calificados, ¿no? Había uno que se apellidaba Ramírez, que le llamaban el artillero, ¿no? También en esta época empieza la pólvora, ¿no? La guerra también está evolucionando, ¿no? Porque está cambiando de ser una cosa de espadas, cuchillos y flechas a la introducción de la pólvora. Entonces hay nuevas herramientas, hay nuevas técnicas. Y los reyes católicos las saben aprovechar muy bien, ¿no? Entonces, eso de que la España medieval católica era medio oscura y contra el progreso y todo eso, pues no cuadra con la realidad, ¿no? Esas innovaciones rápido se adaptan, se incluyen y se utilizan, ¿no? Algo así como pasa, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos, ¿no? Esos cuates generan el conocimiento y rápidamente lo introducen a la industria, ¿no? Por eso son tan competitivos, por eso son tan potentes. Bueno, pues algo así pasaba en España desde el siglo XV. Entonces, el emir se rebela, no paga el impuesto, además se rapta a esta pobre mujer. Entonces los reyes católicos le dicen, pues a por ti, ¿no? Y coincide perfecto porque está dividido el reino. Está el rey, que es traicionado por el hijo, que lo logra quitar, ¿no? Y el hijo, pues como era así como Enrique, lo capturan, ¿no? en una salida que dio del palacio, lo capturan los cristianos. Para esto, pues fueron ganando territorio poco a poco, ¿no? O sea, ganaban una ciudad y entonces la repoblaban inmediatamente, ¿no? O sea, venían castellanos del norte y la repoblaban inmediatamente, ¿no? Tomaban otra ciudad y venían otros tantos a vivir ahí, ¿no? Y ponían las costumbres castellanas, ¿no? Cristianas. Algo así, un modelo muy parecido fue el modelo que se utilizó en la conquista de América, ¿no? En la cual se avanzaba un poco, se ponían las costumbres, se avanzaba un poco, se ponían las costumbres, matrimonios mixtos y todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron, y este historiador que les digo, Luis Suárez, se lo atribuye principalmente a Isabel, ¿no? Esta visión de, bueno, ¿cómo logramos incluirlos a nuestro modo? Bueno, pues a través del matrimonio, ¿no? Y bueno, vamos a casarnos, que se casen los castellanos con las de allá y al revés, ¿no? Y de esa manera empieza a haber una especie de mezcla, de mestizaje muy interesante, ¿no? Y pasó en Andalucía y pasó en América, ¿no? Ahora hay cuates que en Andalucía dicen que no son herederos cristianos, sino que son los herederos de los musulmanes, y pues eso no es cierto, ¿no? O sea, vinieron del norte a vivir ahí, ¿no? Se repobló esa zona, se reconquistó. Total, me desvío un poco. La cosa es que capturan a Boabdil y los reyes le dicen, pues mira, ya te capturamos, ya se acabó la guerra. O sea, y para que nos cumplas, vamos a hacer lo siguiente: te vamos a dejar libre para que vayas y arregles tu changarro, prepares tu barco y te vayas a África. Y mientras tú arreglas eso, nos vamos a quedar con tu hijo, ¿no? Entonces, los reyes son custodios del hijo de Boabdil, y Boabdil pues, se entrega el reino, ¿no? Temiendo que maten a su hijo, ¿no? Una cosa bien interesante es que cuando ya estaban, cuentan, no sé si es una leyenda o no, pero es muy bonito, vale la pena mencionarlo, en una batalla en la que los castellanos estaban muy pues, desanimados porque las cosas no iban bien, ya frente a las murallas de Granada, que Granada era la capital, ¿no? Frente a las murallas de Granada, y después de una batalla en la que las cosas no fueron muy bien y los musulmanes se defendieron bastante bien, Isabel manda poner en su caballo su mejor montura, se viste de gala y se pasea delante de las murallas, ¿no? Así como diciendo, como dando una muestra de fuerza, ¿no? Diciendo, pues a lo mejor ganaste esta, pero aquí seguimos, ¿no? Y al parecer las tropas querían muchísimo a Isabel, ¿no? Porque esa demostración hizo que arreciaran, ¿no? Y arreciaron de tal manera que el campamento de Santa Fe, lo convirtieron en una villa, ¿no? Y entonces, en lugar de tener casas de campaña, construyeron una ciudad en piedra, ¿no? Demostrándole a los de Granada de aquí estamos y no nos vamos a ir pronto,
¿no? Venimos a recuperar lo que es nuestro. Total, reconquistan Granada, esto logrado con las contribuciones de los castellanos, de los aragoneses, y con la lana bueno, préstamos también. Los judíos ya existían desde entonces, había instituciones financieras muy parecidas a los bancos, préstamos y el dinero que les mandaba el Papa por concepto de cruzada, ¿no? Como el turco era un enemigo tan temible, pues convenía que la cristiandad estuviera unida para luchar contra él, ¿no? Entonces el Papa apoyaba, ¿no? Total, reconquistan el 2 de enero Granada. Esta imagen que está aquí es un cuadro que existe que se llama La Toma de Granada. Bueno, este no es el cuadro, sino una representación del cuadro. Pues es una fotografía y son actores, ¿no? Cuenta la leyenda también que cuando Boabdil entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos, pues se fueron caminando, ¿no? Y al llegar a una cierta elevación, voltearon a ver la ciudad, y la Alhambra, que es este palacio que está aquí, que todavía existe, se puede visitar, es de una arquitectura exquisita. Dicen que volteó Boabdil, vio la ciudad y lloró, ¿no? De hecho, creo que a ese cerro, o a esa montaña, o a ese lo que sea, se le llama el llanto del moro, ¿no? Y entonces su mamá, tan cariñosa, le hizo un comentario algo así como: no llores como mujer porque no supiste defender como hombre, ¿no? Y desde entonces pues el pobre quedó traumado, y se tuvieron que ir, ¿no? Total, esto fue el 2 de enero y de un año que es así como muy importante para ellos y para nosotros. ¿Por qué? En 1492 se acaba con el último reino musulmán, se logra la unidad territorial, ¿no? Ya no había nada que fuera en contra de la unidad del reino, que era la cristiandad, salvo por los judíos, ¿no? Esto hay que tocarlo con mucho cuidado porque es un tema muy sensible, ¿no? Los judíos no eran ciudadanos del reino de Castilla, sino que tenían un permiso de residencia, ¿de acuerdo? Entonces, bien, sí, y que además ya los habían expulsado de otros lugares, de muchos, y nada más le hace el dedo en la llaga que España, pero de todos lados los habían corrido antes. Exactamente. Entonces, Isabel y Fernando se esforzaron mucho por no expulsarlos. Se ve que ellos no querían expulsarlos, ¿no? De hecho, el médico de la reina era un judío, ¿no? El administrador del palacio era un judío, ¿no? El secretario de Hacienda era un judío, ¿no? Bueno, no era el secretario de Hacienda, sino el equivalente era un judío, ¿no? Entonces, los reyes tenían en buen estima a los judíos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, nos están pidiendo el Papa que no nos hagamos mensos y nosotros hagamos lo mismo que hicieron en Francia, en Inglaterra, en Portugal y en todos lados de Europa hace tiempo, ¿no? Y que prescindamos de esta quinta columna que son los judíos, ¿no? Algo así como una presión de no puedes tener a ellos que son tan trabajadores porque tienes ventaja sobre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, al final suspenden este derecho de residencia, que fíjense que no es lo mismo que expulsar, ¿no? Aunque podría ser muy parecido, pero no es lo mismo que yo te expulse de tu casa a que te quite el permiso de estar en la mía, ¿no? Es distinto, ¿no? Y hay que verlo de esa manera, ¿no? O sea, los judíos en esa época no eran ciudadanos del Reino de Castilla, sino que tenían un permiso de residencia. Oye, David, perdón, ¿qué tanto tuvo que ver con la expulsión esta cuestión de que pues de repente no cumplían la ley, esta cuestión de falsas conversiones? O sea, ¿qué tanto es eso y qué tanto es lo que estás mencionando? Es que el decreto de suspensión del derecho de residencia va acompañado de uno de conversión forzosa. Entonces, la cosa es, o te vas o te bautizas, ¿no? Entonces, muchos de ellos fingen bautizarse, pero siguen viviendo con sus costumbres judías, ¿no? De hecho, se dice que muchos de ellos, y el término es que judaizaban, ¿no? También, esto no se entiende en la mentalidad del siglo XXI, incluyente y diversa, pero en esa época
la unidad del reino era la religión, ¿no? Y la principal motivación de las acciones era esa, ¿no? Yo creo que una de las ventajas de esa época es que los gobernantes tenían claro que iban a rendir cuentas de su actuar, ¿no? Digo, algunos, ¿no? No todos, ¿no? Pero tenían claro que estaban ejerciendo la soberanía que venía de Dios al pueblo y del pueblo a ellos, ¿no? O sea, no como otros, en otros países de otros lugares del mundo, que se sienten amos y señores del erario, por ejemplo, ¿no? Oye, David, esto que mencionas del derecho de residencia, como que podríamos decir que es un equivalente, como no sé, yo te rento mi casa y se te acabó el contrato y se la voy a rentar a alguien más, o cómo No. sería algo similar a nuestra época. Les quitaron la visa. Como, Así, les quitaron la visa. Y no porque ellos quisieran quitar, de hecho, ellos insisten mucho en un judío principal que se llamaba Abraham Senior. Se convierte y ellos esperaban, no, ya si se convirtió ya todos los demás se van a convertir en masa, pero no, o sea, ellos fueron fieles, ¿no? Y pues se fueron, ¿no? Ahora, hay que analizar las condiciones de esta suspensión de derecho de residencia, porque mientras que en países como Inglaterra y Francia y otros les decían, pues, que te vaya muy bien, pues lo que traes puesto y, no sé, 2 manzanas para el camino, en España les dejaron vender sus propiedades y llevarse el metálico o los títulos de propiedad de esas cosas, ¿sí? O sea, vamos a ver, sí les quitaron la visa, pero no los dejaron en la calle, ¿no? Las condiciones de la expulsión fueron mucho más humanitarias que en otros países. Inclusive si alguno se iba y después se convertía o se arrepentía y regresaba, podía recomprar sus propiedades al mismo precio que les había vendido. Y de esto hay archivos, o sea, hay documentos que consta ¿no? No es invención, están en los archivos. O sea, hay documentos que prueban que los reyes católicos sí les suspendieron el derecho de residencia a los judíos, pero no fueron unos pasados de lanza como los otros reyes europeos, que se aprovecharon de esa situación para, los judíos suelen ser muy trabajadores, tener mucho dinero, para quitarles todo, ¿no? O sea, a otro que era Andrés, se olvidó su apellido, lo nombraron marqués, ¿no? Y era el administrador, ¿no? Era el alcaide del palacio. Entonces, así como que tuvieran un odio especial contra ellos, pues no es cierto, ¿no? Simplemente tuvieron que ceder ante la presión del poder europeo y lo hicieron de una manera muy distinta a la que hicieron los demás, ¿no? Bien, ¿ibas a decir algo, Carlos? Sí, y expulsaron a todos sin excepción, salvo a los conversos. Exacto. O sea, estos administradores. Los que se convirtieran se podían quedar, y no los expulsaron, acuérdate, les Sí, quitaron el derecho de residencia. Total, bueno, después de eso, todo en este mismo año, 1492, el 3 de agosto, bueno, seguro días antes o meses antes, llegó un cuate que se llama Cristóbal Colón y que les dijo, oigan, pues fíjense que me acabo de dar cuenta que la Tierra es plana, que la Tierra es redonda. Y ellos le dijeron, muy bien, ya sabíamos. No, pero es que además de redonda, fíjense que se puede llegar al oriente por occidente, ¿no? Y entonces le dijeron, no, bro, estás mal, ¿no? O sea, sí es redonda la Tierra, pero está lejísimos, no puedes llegar, no hay barco que aguante, ¿no? No hay barco en el que puedas guardar provisiones tales que puedas hacer esa travesía. Y él les dijo, no, es que ustedes se equivocaron, no es tan grande como ustedes creen. Le dijeron, no, sí es así de grande. Total, la cosa es que la Tierra sí era así de grande, pero lo que no sabían es que estaba América en medio, ¿no? Y entonces, esa historia de que la reina empeñó sus joyas y todo eso es mentira. La verdad es que el viaje de Colón fue financiado en 2 partes, principalmente. Bueno, antes de eso, el viaje de Colón costó de 3 carabelas, como ustedes saben, cuando una expedición marítima normalita, así la más normal, llevaba 17 buques, ¿no? A Colón le dicen, bueno, pues toma 3, ¿no? Y si te mueres, pues tu gusto fue, ¿no? Pero esto denota, no que fueran así como unos aventados, así, sino a lo borras, ¿no? Sino una intuición muy, muy, muy femenina, ¿no? O sea,
Isabel era la única que le creía, o la única que le tenía fe a Cristóbal Colón, ¿no? Y entonces dice, bueno, a ver, este cuate dice que puede llegar, ¿qué tanto estamos arriesgando? Son pues 3 naves, el viaje costaba aproximadamente 2 millones de maravedís, eso es una 10ª parte de la dote de una infanta, o sea, de una princesa, o sea, tampoco era tantísimo dinero, ¿no? Y tenían el dinero de cruzada, ¿no? Que después de luchar contra los musulmanes les quedó ahí un restito, ¿no? Entonces, bueno, pues si llegamos allá, puede ser que haya habitantes, que podemos evangelizar y entonces ganamos más almas para Cristo. Pues va, ¿no? Entonces... David, interesante que a Colón en otros lados ya lo habían rechazado, ¿no? Tengo entendido. De hecho... Y los únicos que le tuvieron fe fueron los reyes católicos. Exacto, exactamente, fíjate, eso es bien interesante porque ya había ido a Portugal, que Portugal era la potencia marina, en la época ya habían llegado a la India rodeando África, y ellos le dijeron a Colón, estás loco, o sea, no se puede, la única manera es rodeando África, porque así te puedes reabastecer en el camino y tal, y lo mandaron a volar, ¿no? Entonces, sí, los reyes católicos fueron Isabel fue la que le hizo caso, ¿no? Eso también, fíjense, ¿qué país fue el primero en poner un hombre en la luna? Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué lo logró Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos y no Jamaica? Aparte por los recursos económicos. Por los recursos económicos y que tenían de la época. Por su gran nivel de investigación y de conocimiento y de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Sí. Bueno, pues imagínense esto 500 años antes. ¿Quiénes son los primeros en llegar a América? Los españoles, ¿no? Concretamente Castilla, como Isabel es la que le tuvo fe, los territorios descubiertos y por descubrir pertenecían al reino de Castilla. Entonces, bueno, la expedición costó 2 millones de maravedís, la 10ª parte de una dote de una princesa. Si lo convertimos a euros, así a tipo de cambio más o menos del día, estamos hablando como de 125.000 euros, ¿no? A ver, ¿cómo se sacó este número? Aproximadamente lo que se podía comprar con esos 2 millones de maravedís se puede comprar hoy con 125.000 euros. O sea, si lo multiplicamos por 20, 500.000 pesos. Pues sí, aproximadamente, sí, 125. A ver, vamos a sacar la calculadora rápidamente. Como 3 millones de pesos. No es cierto, perdón. 2 millones y medio. No, 312 millones de pesos. 312 millones de pesos. O sea, la verdad es que no es tanto dinero, ¿no? Para financiar una expedición de este tamaño. Y ahora, el 70% de la expedición lo pusieron la corona y el otro 40% lo puso Colón, ¿no? Lo tuvo que conseguir con algunas familias importantes de otros lados y lo que sea, ¿no? Y entonces compartieron el riesgo. Fue la primera asociación público-privada de la historia, ¿no? En la que los reyes católicos lo nombran comandante de la mar oceánica y virrey de las tierras descubiertas y por descubrir, ¿no? Entonces, pues se lanza Colón. Efectivamente, no se puede llegar a la India con las naves de la época, pero no contaban porque había un continente en medio. Entonces, llega a las Antillas. Cuando llega a las Antillas se encuentra que hay algunos nativos que viven por ahí, ¿no? Y entonces, ¿por qué no? Los esclavizan y se los llevan, ¿no? Y entonces hace una cosa que no estuvo muy bien, porque antes de llegar a Castilla se queda en Portugal algún tiempo, ¿no? Y entonces se estaba negando a ir a presentarse ante los reyes y se queda en Portugal un tiempo. Total, cuando por fin va y ve a los reyes en Barcelona, les presenta algunas de las cosas que encontró en el Nuevo Mundo, ¿no? Les presenta aves, animales, plantas y sus 2 esclavos que se llevó, ¿por qué no? Y entonces, una cosa bien importante es que la reina en ese mismo momento le dice, eso está mal, ¿no? Esos son personas que al ser moradores de tierras que son propiedad de la corona de Castilla, tienen los mismos derechos que los moradores de Castilla peninsular, ¿no? Es decir, le ordena que los suelte, que los regrese a su casa y le prohíbe que ejerza la institución de la esclavitud, ¿no? Otra cosa es que Cristóbal Colón no hizo caso, ¿no? Y entonces se regresó
y pues fue un poquito pasado de lanza porque organizó varias matanzas, siguió esclavizando a los nativos, todo esto en las Antillas, no alcanzó a llegar al continente. Y entonces los reyes católicos tuvieron que mandar a alguien para que se lo llevaran, ¿no? Y por eso se lo llevaron encadenado, ¿no? Por desobedecer la orden de tratar bien a los nativos y evangelizarlos y educarlos y tal, ¿no? Fíjense que esto es una diferencia bien grande entre el modo entre el colonialismo anglosajón y el imperialismo español. Ahí donde llegaba España, lo que fundaba era una iglesia, un hospital y después una escuela que en algunos casos se convirtió en una universidad, ¿no? España fundó alrededor de 26 universidades en el tiempo que tuvo sus virreinatos en América. Portugal fundó... ¿cuántas? Ninguna. Los ingleses fundaron ninguna. Entonces pues se ve que hay algo de diferencia, ¿no? Las primeras tres, Santo Domingo, Perú y México, ¿no? La UNAM, pero no se llama UNAM Y todavía. aparte la de Santo Domingo, pues con muy rápido de la llegada, ¿no? Pues Sí, todavía sí. ahí en el siglo XVI. 1519, si no me equivoco, o sea, Ya inclusive está. antes de la conquista, no, 1529 o 19, o sea, a menos de 50 años de haber llegado. 1529. La de México la fundan en 1531, 10 años después de haber conquistado Tenochtitlan. David, y que además la universidad no era para los marinos, ¿no? Me imagino que era para la gente que empezaba a crecer ahí. Era para los nativos. locales, sí. Se les buscaba. Bueno, ahorita llego allá. Entonces, regresan a Cristóbal Colón porque no respetaba. Y bueno, así se acaba la historia de Cristóbal Colón, ¿no? Lo que quería recalcar aquí es que pues la empresa de la conquista de América no fue una empresa guiada solamente por la avaricia, ¿no? Sino que pues sí, evidentemente se obtuvieron pues, resultados, pero pues es legítimo, ¿no? Tener resultados de una empresa en la que uno pone riesgo, trabajo, esfuerzo y todo lo demás, ¿no? Y no solo eso, sino que además se creó valor para los nativos, ¿no? Todos vemos las películas de cómo los gringos acabaron con los nazis y decimos, qué bueno que acabaron con eso, porque eran malísimos y mataban muchísimos judíos. Bueno, pues lo mismo pasaba en México, por ejemplo, ¿no? Los aztecas mataban muchísima gente, nadie los quería, etc. Tenían sus cosas buenas también, pero nadie los quería, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque asesinaban a muchísimas personas, ¿no? Practicaban los sacrificios humanos, se comían los sacrificios. Entonces, era lógico, esperable y hasta deseable que alguien los parara, ¿no? Así igualito que pararon a los nazis, así, igualito. Aunque si algún indigenista me escuchara hablar, igual me lo pediría aquí mismo, ¿no? Bueno, ya así rápido porque ya no tenemos mucho tiempo. El 19 de diciembre de 1496, el Papa Alejandro VI otorga a los reyes Fernando e Isabel de las Españas el título de Católicas Majestades, ¿no? Por los servicios prestados a la cristiandad, ¿no? Ahora, yo les recomiendo que hablen a sus hijos de Alejandro VI antes de que alguien más lo haga. Y bueno, aquí está la bula donde clarísimamente se ve que los nombran, ¿no? Sus católicas majestades. Los reyes de España desde entonces se llaman reyes católicos, ¿no? O sea, Felipe VI se le podrá llamar el rey católico Felipe VI, ¿no? Nada más que pues ya no es políticamente correcto ser un rey católico, entonces pues ya no lo uso. Finalmente, Isabel muere el 26 de noviembre de 1504 después de dictar el codicilo de su testamento. Este codicilo es como un anexo que le agrega a su testamento, y en este testamento ella vuelve a hacer hincapié en qué se debe hacer con los habitantes de América, ¿no? ¿Qué se debe hacer con ellos? Respetarlos en su persona y propiedades, no deben ser molestados ni en su persona ni en sus propiedades. Se les debe evangelizar en su lengua nativa, y no se les puede encarcelar esclavizar por ningún motivo, ¿no? Esto en 1504, o sea, 350 años antes que Lincoln, ¿no? De alguna manera, los anglosajones han sido muy buenos para adueñarse de este tipo de logros, ¿no? Pero ellos no fueron los primeros en implantarlos, ¿no? Tal vez fueron los más populares, pero no fueron los primeros en implantarlo. Una cosa importante sobre Isabel es que muere en olor de santidad, ¿no? Entonces, desde la década de los 1970, en la diócesis de Valladolid
se inició su proceso de beatificación, ¿no? Ahorita está... Sigue, ¿no? Sí, sigue abierto y no se ve que vaya a moverse pronto. Necesita un milagro. Se necesita 2 milagros. No, digo, un milagro El para milagro- que lo acepten. El milagro de que la Milagros, acepten milagros. y el milagro de la conexión política, ¿no? Sigue más bien el milagro. Porque, pues sí, que les haya quitado la visa a los judíos pues no es muy popular, ¿no? A la gente no le gusta. Y entonces podría ser contraproducente para su misma figura, ¿no? Yo no sé por qué no han tomado esa decisión, pero imagino que alguna buena razón deben de tener, ¿no? Total, ahorita es... el primer paso es sierva de Dios, ¿verdad, padre? Es sierva de Dios Isabel de Castilla, ¿no? Y por último, si alguien se quedó picado, para saber más, les recomiendo estas, sobre todo las primeras 4. El primero es un libro que escribe Luis Suárez Fernández, es el señor historiador que tiene 50 años de estar metido en los archivos. Isabel I, yo lo tengo en EPUB, se los puedo hacer llegar si alguien lo quiere. Sí, sí. También tengo, bueno, no lo tengo, pero también les recomiendo. Luis Suárez es español, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, él la quiere mucho porque es español, ¿no? Entonces, también les recomiendo la incomparable Isabel la Católica de Jean Dumont, un francés, ¿no? Y un francés hablando bien del español quiere decir que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? También, si no quieren leer, hay una serie que produjo Radio Televisión Española sobre Isabel, ¿no? Yo no sé si Isabel era tan guapa como la ponen ahí, pero ojalá que sí, ¿no? Entonces, esa serie está muy bien. Hay que ver con cuidado los primeros 2 capítulos y luego ya agarran la onda. Y es históricamente buena, o sea, tiene una aproximación buena a la historia real, ¿no? Yo la estuve siguiendo mientras que salía un capítulo cada semana y estaba muy padre porque en el Twitter había un historiador que también la seguía, entonces comentaba las cosas, ¿no? Y decía, sus comentarios más bien eran de que sí pasó así, o pasó así pero con esta otra variante, pero la mayoría eran cosas buenas, ¿no? El cuarto es reinacatólica.org, que es el portal ¿cómo se llama? Del proceso de beatificación. Ahí hay un chorro de documentos, hay una biografía más extensa, sacan boletines, etcétera, está muy bien. Y finalmente, el blog de un cuate ahí que es muy fan de Isabel y escribe de repente sobre ella, ¿no? Y pues ya está. Eso es todo. Muchas gracias. Y pues ya. Muy buena. Sí, bueno, Muchas gracias. gracias. Muy interesante. Sí, muchas gracias. No, pues de qué. Las historias sí son buenas hasta para una telenovela.